¿Sí? Bueno, seguimos. Entonces vamos a leer Pedro, capítulo 1, segunda carta. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Yeshua HaMashiach, a quienes junto con nosotros han sido hechos dignos por la misma fe gloriosa, por medio de la justicia de nuestro Señor y Salvador, Yeshua el Mesías. Luego dice: gracia y paz abunden para ustedes por el conocimiento de nuestro Mesías Yeshua, como quien les ha concedido todas las cosas que pertenecen al poder de la deidad para salvación y la reverencia a Dios, por el conocimiento a aquel que nos ha llamado por su gloriosa excelencia, mediante las cuales les ha dado magníficas y gloriosas promesas, para que por medio de estas participen de la naturaleza de la deidad, habiendo escapado de la corrupción de las bajas pasiones propias del mundo. Recuerden que cuando habla la palabra mundo, está hablando lo que es el sistema espiritual que se mueve en esta tierra, el sistema que se está moviendo y que está gobernando. Pero bueno, después de este punto vemos el saludo. Y fíjense que cuando habla como a la congregación, cuando está hablando abierto, tanto el apóstol Pablo también lo usa nada más la palabra gracia y paz. Sí, cuando es para la congregación, ya lo había explicado una ocasión, pero cuando escriben, por ejemplo, Pablo, a un pastor, a alguien que está cuidando la grey, que está cuidando una congregación, siempre usan gracia, misericordia y paz. Sí, y sí, o sea, un pastor necesita de ese ingrediente, esa misericordia, ¿no? Entonces, como aquí se dan cuenta el tipo de saludo, gracia y paz, está hablando de creyentes. Pero recuerden que está dirigido a creyentes no judíos. Y eso es importante entender. Sí, porque los no judíos, pues crecieron, aunque después llegaron a una sinagoga y pudieron haber hecho la conversión al judaísmo, pero eran como dijo el paisano, de nacencia, o sea, nacieron de otra nación, siendo gentiles, y entonces ahora se está dirigiendo a ellos en esta carta. Bien, vamos a seguir. Las promesas para participar de la naturaleza divina. A veces cuando escuchamos la palabra promesas, gracias, las promesas, yo no sé si a ustedes les pasó en su caminar, pues yo cuando conocí al Señor hace 40 años en el cristianismo, y me acuerdo que hablaban que las promesas, y reclama las promesas. ¿Alguien se acuerda de eso? Y reclama, pues ¿por qué vamos a andar reclamando? Sí. O sea, no es así, o sea, pues uno por no saber, y pues así te lo enseñan, pues así vas, ¿no? Y bueno, pero realmente sí hay promesas, y a veces las promesas que están en el Antiguo Pacto, o en el Antiguo Testamento, mejor conocido así, quiero decirles que están dirigidas a Israel, ¿ok? Entonces sí necesitamos nosotros conocer esas promesas, por supuesto, pero hay promesas donde el Señor quiere que participemos de su naturaleza, de esa divinidad. Y aquí están algunos versículos que nos habla de eso, tan solo primera de Pedro 1:4, que acabo de leer, donde hay promesas para poder participar, ser uno. Y esto aquí es una parte clave, mis queridos, porque así está comenzando su carta. Para todo lo que va a manejar durante todos estos 3 capítulos está interesante. Ahora vamos a ver qué dice Pablo cuando escribió su carta a los de Éfeso. Efesios capítulo 4, 13 y luego el 24. Dice, estamos hablando de esas promesas. Dice, hasta que todos seamos uno en la fe y conforme al conocimiento del Hijo de Dios y un varón maduro, según la medida de la estatura de la plenitud del Mesías. Hasta que todos seamos uno en la fe.
uno en la fe. Fíjense que eso es importante. Usted sabe que en el cristianismo hay un montón, hay más denominaciones que palabras en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Entonces, hablamos de cristianismo y un titipuchal de denominaciones. Hablamos del mesianismo, hay un montón de denominaciones. Del judaísmo hay un montón, pues hay 24 denominaciones, que últimamente hay otras, que los reformados, que los liberales, dentro del judaísmo. Ortodoxos, ultra ortodoxos. Solamente ahí se escucha porque, por ejemplo, en el cristianismo no hay cristianismo ortodoxo, cristianismo ultra ortodoxo, pues no hay de eso. ¿Sí? Pero hablando de denominaciones hay miles. Pero fíjense que aquí lo que está hablando dice unidos en la fe. En la fe. Yo creo que eso es lo más importante, estar unidos en la fe. Como yo les he platicado, que a mí me preguntan, ¿y qué denominación eres? Pues mira, no sé qué denominación sea, lo único que sí sé es que somos seguidores de Yeshua, amamos al Padre, obedecemos su Torah. Eso es todo lo que sé. La denominación que me quieran encajonar, pues allá los que quieran. Y saben de esas cosas como yo no sé. Yo nada más soy un seguidor. Entonces, imagínate en el primer siglo, los creyentes. ¿Y tú de qué denominación eres? ¿Verdad que no había eso? Eran creyentes, eran creyentes. Esas denominaciones fueron inventos de nosotros los hombres. Versículo 24. Vístanse del nuevo hombre, que ha sido criado por Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Entonces fíjense aquí cómo el Señor quiere que en esas promesas seamos uno con nuestro Señor. Él es santo, por lo tanto nosotros debemos ser santos. La palabra santo significa apartado. Aquí hay santos. Y la gente pues, ay sí, ay, santos, ay sí, ¿a poco se les ve? Sí, somos santos. Porque la palabra santo significa apartados. Hemos sido apartados. Antes éramos del mundo, antes éramos personas que andaban en desobediencia, practicando, haciendo cosas que al Padre le desagrada. Pero cuando nos arrepentimos, creímos en el Mesías, Yeshua, confesamos nuestros pecados, nos apartamos de esos pecados para agradar al Padre, para obedecer al Padre, entonces fuimos apartados, santos. Entonces Dios quiere que participemos de esa naturaleza. Hay promesas. Entonces cuando la palabra, que es toda la palabra, todo el antiguo pacto, porque el Nuevo Testamento, ¿de qué te está hablando? De todo el antiguo pacto. Está la revelación ahí. Entonces cuando yo empiezo a vivir eso, estoy participando de la naturaleza de nuestro Padre. Él es santo. Hebreos, como dijera el niño, ebrios. A ver, Hebreos 12. Dice, versículo 10. Porque ellos nos disciplinaban por breve tiempo. Está hablando de los padres. Como a ellos les parecía bien. Pero Dios nos disciplina para nuestro beneficio, para que seamos partícipes de su santidad. Entonces, esas promesas, esa es otra promesa. Hijo, te voy a disciplinar. ¿Pero por qué, papá? Ya no me gusta. ¿Por qué te voy a disciplinar? Porque para que participes de mi santidad. Entonces, dése cuenta que las promesas que el Señor tiene es para que participemos de esa divinidad y que seamos santos, apartados para Él. Miren, la corrección no es para alegrarnos, duele. Las veces que me disciplina mi Señor, me duele, pero veo que me ama y me hace para bien. ¿Sí me explico? A veces nosotros, el Señor nos da chance y nos está hablando y seguimos como sordos, como que no entendemos, no queremos entender. Entonces el Señor permite cosas para corregirnos, para disciplinarnos, porque nos ama. ¿Ok? El hecho de que Él permita cosas no significa que que quiere destruirnos, no. El Señor lo permite para que levantemos la vista y diga, Señor, estoy mal, perdóname, te ofendí, he sido necio, no sé, lo que Dios esté tratando en nuestra vida.
Primera de Juan 3:2. Vamos a ver uno más. Dice: amados míos, ahora somos hijos de Dios. Ese es el título más grande que debemos tener, hijos de Dios. Es un súper lugar ser hijo de Dios. Dice, y hasta ahora no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿de quién está hablando? De Yeshua. Seremos semejantes a Él y lo veremos tal como lo que Él es. Voy a leer el 3. Y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El 4. El que peca comete injusticia, porque todo pecado es injusticia. Entonces te das cuenta que estas promesas de participar en su naturaleza es de no participar del pecado, de alejarnos del pecado y estar apartados solamente para Él, porque Él es santo. Ahora, cuando nosotros somos necios y no queremos entender, y el Señor, te voy a decir algo, antes de disciplinarnos nos avisa, nos habla, nos muestra, 1, 2, 3, bueno, viene corrección, porque nos ama. Entonces, mis amados, yo creo que es importante que estemos muy atentos a su voz. Señor, cuando Él te muestra y te habla, o sea, es un decir que nos habla, porque si nos hablara con su voz, hasta los pantalones se nos caen. Entonces, es un decirlo, pero me refiero cuando el Señor está mostrándote en tu interior con las Escrituras cosas de tu vida, más vale que hagamos caso. Yo en lo personal, no es que me haya oído una voz audible, pero estoy leyendo algo de la Escritura en la semana y luego siento en mi interior algo ahí que le ponga atención y digo, sí, Señor, entiendo. Algo que tengo que cambiar, algo que tengo que corregir, algo que tengo que hacer. Entonces, mis amados, debemos poner mucha atención. Vamos a seguir leyendo capítulo 1 de Pedro y versículo 5. Estamos en el segundo libro, en la segunda carta, hasta el 11, y lo explicamos. Por lo cual, poniendo todo cuidado, añadan fe, a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio de sí mismo, al dominio de sí mismo paciencia, a la paciencia reverencia a Dios, a la reverencia a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque cuando logren estas cosas y abunden en ustedes, no permanecerán ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Mesías Yeshua, pues el que no tiene estas cosas es un ciego, porque no ve y ha olvidado la purificación de sus pecados pasados. El 10. En cuanto a esto, hermanos míos, sean muy diligentes, porque por medio de sus buenas acciones harán firme su llamado y elección, porque haciendo estas cosas no tropezarán jamás, pues de este modo les será concedido amplio acceso al reino, al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Yeshua, el Mesías. Bien, bien. Fíjense cómo algo que está diciendo a nuestra fe. Está empezando, la fe es el creer lo que es la emuná. Es un creer, o sea, el fe no nada más es creer. Yo creo. Todo mundo cree, hasta los demonios creen y tiemblan. Pero lo que es la emuná, así como en hebreo, la palabra fe, es creer pero accionar en lo que estás creyendo. Esa emuná es una fe, es el creer activo. Es un creer en tu corazón, en tu mente, es un creer integral en tu vida y se manifiesta en tus pies porque empiezas a accionar, a moverte en lo que estás creyendo, emuná. Dice, a esa fe, si tuvieras, dice el Señor Yeshua, si tuvieras un granito de fe como mostaza, puedes mover muchas cosas, puedes hacer muchas cosas.
Como la canción, si tuvieras fe, como un grano de mostaza. ¿No? Entonces, cuando nosotros tenemos esa fe, pero nada más lo cree, pero no nos movemos, entonces ¿dónde está? Fe sin obras está muerto. Entonces yo necesito moverme, yo necesito accionar en esa fe, que es en lo que estoy creyendo. Ahora dice, añádale virtud. La virtud no es lo mismo que los valores. Hay más de 50 valores. La honestidad, a ver, vamos a hablar de 5 valores, así por mencionar. Honestidad, ¿qué otro valor? Respeto. El respeto. Justicia. Justicia. Tolerancia. Sinceridad, en fin. Esos son valores y están bonitos. Pero, si yo empiezo a practicar ese valor, a ver, escojan de un valor, escojan uno. ¿Cuál? Lealtad. Lealtad. Yo escojo ser leal. Entonces yo tengo que empezar a practicar ese valor. Un día, miren, cada maestro tiene su librito. Unos dicen que con 10 días, otros dicen que 21 días practicarlo, otros dicen que 30. Mira, el día que la cantidad que tú quieras. Porque todos tienen sus razones y pues está bueno, no hay bronca. Pero hay que practicarlo las veces que tú quieras, pero vamos a pensar que son 20. Ni 21 ni 10, 20. Entonces, empiezo a practicar lealtad. Lealtad. ¿Cuál es el valor? Lealtad. Soy leal a mi esposa, soy leal a mis hijos, soy leal a mis compañeros, leal a la empresa donde trabajo. Lealtad, lealtad. Me empiezo a practicar, hasta que esa lealtad, que es un valor, se convierte en mí un hábito. Entonces ya como hábito, ya soy leal. Ya tengo ese hábito. En ese momento he ganado una virtud. Entonces cuando dice, a la fe añádale virtud, el problema de los matrimonios cuando están tronando como ejote es que no añaden virtud a sus vidas. Así soy, ¿y qué? Imagínate la mujer que se la pancha al marido. Así soy, ¿y qué? El marido, no, está bien, mujer. O al revés, es que hay de todo en la viña del Señor. Entonces cuando empezamos a decir, así soy, ¿y qué? Y tú me debes de querer como soy. Pues sí, o sea, pues ya que le queda, ¿verdad? Pero el problema es que no quieren agregar virtud porque hay que practicar, hay que tener un compromiso con Dios, con uno mismo, con la pareja, con tu cónyuge, con los hijos. Y decir, como dicen, cada inicio de año, una de las metas que debemos tener es, yo quiero ser en este año el mejor esposo para mi esposa. Quiero ser el mejor padre para mis hijos. Porque el año pasado, híjole, como padre me faltó. No llegué al nivel. Pero este año sí. Bueno, pues tengo un compromiso, le voy a echar ganas. Pero si yo no añado virtudes a mi vida, no aumento mi calidad humana. ¿Ok? Entonces yo necesito, por eso Pedro, fíjese, un pescador, y nos escribió una cartísima tremenda. Añádele a tu emuná virtud, ponte a trabajar, aumenta virtudes en tu vida, aumenta tu calidad humana, tu calidad espiritual también. Luego dice conocimiento. A la virtud, o sea, ya estoy practicando valores, agrégale conocimiento. Lamentablemente en nuestro país nos han tachado, no sé en qué lugar ya estamos, con eso de que siempre vamos para abajo, pero bueno, de la lectura. A nivel mundial no sé qué lugar ocupamos, que no leemos. Bueno, ni los cristianos leen la Biblia, pues. No leemos. Y yo estuve en una conferencia en esta semana, y yo escuché a una señora de 65 años más o menos, ama de casa. Ella se lee 3 libros por mes. Y yo hay que decir, con la boca abierta, wow, me apantallo. Digo, ¿sabes lo que hace la señora? Dice, yo ya no escucho noticias en la mañana. ¿Para qué pierdo tiempo escuchando que el Trump, que el Peña, que la gasolina? Dice, lo mismo todas las mañanas. Mejor me pongo a leer. Y se lee un capítulo diario. A veces 2. Todos los días. Y así se lee 3 libros.
Yo digo, qué buena estrategia. Buena estrategia. Y si es cierto, usted cheque las noticias en la mañana. ¿Cuál es el tema del día? El señor Trump. No, que dijo que mandó un Twitter que estaba en el baño y que lo mandó ahí y que no sé qué. Y si lo manda, él puede hacer lo que quiere ese señor. Entonces tenemos que buscar la manera de tener virtud, pero conocimiento. Leer las escrituras. Leer libros que nos puedan edificar, que nos puedan aumentar nuestro valor. Libros que me ayuden a ser mejor esposo. Libros que me ayuden a ser mejor padre. Mejor comerciante, lo que sea. Aumentar el valor, conocimiento. Pero ahorita en este caso, hablando de las escrituras, leer las escrituras, conocer más de las escrituras, investigar. Conocimiento. Luego dice demonio propio. ¿Qué? Dominio propio. Dominio propio. Control, autocontrol. ¿Tenemos eso? Control cuando nos hacen enojar, tenemos control en la boca. Tenemos control para... Quieto, moreno. Respira profundo. Dominio. Fíjense que Pablo hablaba mucho del dominio propio. Son cosas prácticas de la vida diaria. Tenemos dominio propio para la televisión. Ay, es que tengo que ver la tele. Ay, ya hasta me tiemblan las manos. Préstame el control. Se les pierde el control y parece que ya fue el rapto. El bendito celular. Hijo, mira, el celular es una bendición, pero cuando el celular híjole, para todo el celular ya es peligroso, porque ya nos está controlando a nosotros. Entonces debemos tener dominio propio en todas las áreas. O sea, tenemos que analizar en dónde no tengo dominio propio, en dónde estoy fallando. Entonces, al conocimiento, pues hay mucha Biblia, sí, pero no tienes dominio propio. Dice, agrégale el dominio propio. Entonces, ponte a pensar, ¿qué área de mi vida necesita dominio propio? ¿Qué área de mi vida me está costando mucho trabajo? Puede ser el teléfono, puede ser el internet, el Facebook, el Twitter. Yo uso todo eso. Pero que me la pase todo el día viendo, no. La comida. El doctor dijo que ya no comas garnachas de noche. Por eso tientas así que con esto. Ay, nada más tantito. Ahí que se necesita. Dominio propio. Que ya no tomes coca, agua prieta de esas negras muertas. O sea, son negras porque son agua negra, o sea, la coca, muertas porque están frías. Entonces, ya no tomes tantito nada más. ¿Qué se necesita? Dominio propio. Luego viene paciencia, que habla de constancia. Dice, al dominio propio agrégale paciencia. A veces somos medio desesperados. Paciencia tiene que ver con constancia también. Paciencia tiene que ver también que podemos esperar con ánimo. Eso también habla de paciencia. Pero aquí, en esta parte de Pedro, resalta mucho la palabra constancia. ¿En qué no he sido constante? En la lectura, en hacer esto, en aquello. Tenemos que checar en dónde estoy fallando en la constancia. Esto es como para hacer un examen personal. Dios mío, ¿cómo vamos a salir de ese examen? Soy paciente, soy constante. Luego la reverencia a nuestro Padre, a nuestro Dios. El respetarlo. ¿Ok? La reverencia, el temor. El afecto fraternal. Agrégale todo eso a la reverencia. Afecto fraternal, que es ese amor de amistad, de amigo. ¿Me estoy mostrando como amigo? Soy un amigo escucha, un amigo está pendiente. ¿Soy amigo realmente o no?
y al final, amor. Pero este amor no es el amor fraternal, afecto fraternal. Este amor es el amor ágape, de ese amor sin condiciones. Yo te amo no por lo que hagas ni nada. Yo te amo simplemente por lo que, quién eres tú. Punto y se acabó. Amor sin condiciones o incondicional. Entonces, esta parte de Pedro nos está mostrando que necesitamos trabajar en estas áreas de nuestra vida. Ahora, hablando de aquí, de lo que acabo de leer, de 1 de Pedro 5 al 11, dice en la siguiente diapositiva, la meta del judaísmo, y esto es importante porque recuerden que Pedro practicaba el judaísmo, y dice fue y es que el judío tenga una relación íntima con el Creador. Eso es del judaísmo en sí, de cualquier denominación del judaísmo. Ahora, Yeshua explicó el secreto de la vida eterna al mundo, les explicó cuando él habló en Juan 17, del 1 al 3, el lograr alcanzar una íntima comunión, una intimidad con el Padre. Dice, la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al Mesías a quien tú has enviado. Esa es la vida eterna. Ya enseñamos acerca de la vida eterna. ¿Ok? Cualquier persona que crea en el Mesías, que se arrepiente de sus pecados, tiene vida eterna. Pero el entrar a la gran ciudad, no todos van a entrar. Ya lo vimos, ¿verdad? Entonces aquí lo que Yeshua estaba explicando, la única forma de poder conocer al Padre era conocimiento, intimidad. Tener esa intimidad en oración, como lo decíamos en la parashá hace un momento, pero también a través de las escrituras, del meditar, el meternos, no tener una relación superficial religiosa, sino meternos profundamente, conocerlo. Por eso dice aquí Yeshua, habló del secreto de la vida eterna, del mundo por venir. ¿Viene un mundo por venir? Sí. ¿Una nueva creación? Sí. Pero hay reglas ahí. Entonces, dice, al lograr alcanzar la unión íntima con Dios. O sea, la vida eterna es alcanzar una vida íntima con Dios. Se puede llevar religión. Se puede llevar, pues ahora sí que religión o ser religiosos. Pero la intimidad va a depender de cada quien, que tanto nos metamos con él a conocerlo. Ahora dice, esta meta también es para los creyentes de origen gentil, o sea que no eran judíos de sangre, de nacimiento. Recuerden ustedes que la mujer, por decir, una mujer judía, se puede casar con un mexicano, pero sus hijos, cuando nacen sus hijos, ¿qué son? Dios. Judíos. La mujer nada más da una sola cosa. Hijos, sí, yo sé. Sí, hijos. Pero me refiero el ser judío nada más. La descendencia, gracias. Pero el hombre da tres cosas. ¿Sí? El hombre da lo que son posesiones. ¿Sí? El hombre da el sacerdocio. Por decir, si el hombre se casa con una mexicana, pero él es sacerdote, se casa con una mexicana, sacerdote de sangre de la línea de Leví, entonces su hijo, el hombre, también es sacerdote. ¿Sí me explico? Sin embargo, la mujer, si se casa con el mexicano, tiene hijos, son judíos, pero no va a transmitir el sacerdocio. Entonces, esa es una de las cosas que solamente el hombre puede hacer. Ahora, cuando estamos hablando de origen gentil, significa que pues, su mamá no es judía. O simplemente ni su papá ni su mamá es judío. Simplemente son gentiles. Entonces dice, esta meta también es para los creyentes gentiles, que por su unión con Yeshua pueden disfrutar de la intimidad con el Padre, como los judíos piadosos, observantes de la Torá, y que retienen el testimonio del Mashiach. Entonces, esto es importante,
Porque hay judíos piadosos observantes de la Torah nada más, pero también hay judíos piadosos observantes de la Torah y que retienen el testimonio de Yeshua. ¿Qué testimonio? Que Él vino, murió y resucitó y viene pronto. Que derramó su sangre para el perdón del pecado. Retienen ese testimonio. Por eso vamos a leer más adelante que Pedro habla de que Él es un testigo ocular del Mesías. Entonces, esto es importante. Entonces es para los creyentes gentiles que ahora en la unión con Yeshua podemos disfrutar de esa intimidad. Recordemos, judaísmo, ¿cuál es su objetivo? Que tengan una intimidad con el Creador. Pero ahora nosotros en el Mashiach, nosotros que no tenemos sangre judía, ahora podemos también tener intimidad con el Creador por medio de Yeshua, el Mesías, guardando la Torah y teniendo a Yeshua en nuestro corazón. Ahora, los atributos que emanan de la divinidad y que pueden ser tomados por las vasijas de barro que somos nosotros, si llenamos las condiciones propias. O sea, toda esa divinidad puede reposar en nuestra vida si llenamos las condiciones que Él nos pone. Bien, el propósito de absorber estos atributos es para reflejar la gloria de Dios, no es para sentirse el ungido y el que casi no toca ni el piso, no, Señor. Simplemente es para reflejar su gloria en esta tierra, en donde quiera que estemos. Hemos sido creados a imagen y semejanza de nuestro Señor. Ahora, en el judaísmo, ¿por qué estoy hablando del judaísmo? Porque el que escribió Pedro practicó el judaísmo, pero retuvo el testimonio de Yeshua. En el judaísmo, estar sin fruto es una terrible condición, ahí está, del alma que puede estar expuesta a la destrucción. Por eso debemos entender, por ejemplo, aquí puse Juan 15. Recordemos el caso de Yeshua con la higuera. Dice que Él buscó fruto y no encontró nada más que hojas, y hubo una maldición donde se secó totalmente. Entonces, debemos recordar que en el judaísmo estar sin fruto es una cuestión terrible. Por eso nosotros vamos a estar viendo aquí ahorita, lo que estamos viendo a Pedro, el fruto, el dar resultados. De hecho, nuestro Padre desde el principio, en Génesis, vemos que lo primero que les dijo a Adán y Eva fue: fructifiquen, denme fruto, resultados. ¿Ok? Entonces aquí Juan 15, que es un capítulo hermoso, sin Él, o sea, sin Yeshua, no hay fruto. Si estamos lejos del Padre, estamos lejos del Mesías, lejos de la Torah, no podemos dar fruto. Un fruto que permanezca. Ojo, fruto que permanezca. Vamos a seguir leyendo. Segunda de Pedro 1:12 al 15. Por tanto, no me cansaré de recordarles constantemente acerca de estas cosas, aunque ciertamente las saben bien y están firmes en esta verdad. Porque pienso que es justo que mientras esté en el cuerpo les estimule la memoria, sabiendo que en breve partiré de mi cuerpo, como ciertamente nuestro Señor, el Mesías Yeshua, me lo ha dado a conocer. Sean pues diligentes, para que también constantemente se acuerden de que estas cosas se den en ustedes aún después de mi partida. Bueno, esta parte está muy fuerte. Cuando escribió Pedro, Pedro sabía que iba a morir. En aquellos tiempos hubo una revuelta, hubo persecución muy fuerte. Pedro sabía que iba a morir, estaba dispuesto a hacerlo. Pero no creas que hubiera sido fácil escribir: ya sé que voy a morir pronto, ¿verdad? Porque era un hombre con emociones también. Pero él sabía que iba a morir y estaba dispuesto. Ahora, y nos dice, nos recuerda: sean diligentes. Usted busca la palabra diligente, significa rápidos para accionar, tener cuidado en hacerlo. Debemos ser diligentes. Romanos 12:11 dice: sean diligentes, no perezosos. Y más en las cosas de Dios, en las cosas espirituales. A veces la diligencia no hay. Leer la Biblia, ay, qué flojera. Orar, qué flojera. Y por eso Pablo dice:
Sean diligentes en lo que tienen que ser diligentes, no sean perezosos. Y aquí Pedro nos está diciendo, él sabía que iba a morir, pero nos dejó ese mensaje. Sean diligentes. Y fíjense, esta epístola que tiene muchas cosas de los últimos tiempos, fíjense cómo él va preparando las cosas para hablar de eso en el primer capítulo. Y nos está dejando, ya nos habló de virtudes, de emuná, de todas esas, ahora nos está diciendo, diligentes, sean diligentes, no sean perezosos, para servir, para buscar al Señor, para tener intimidad. 16 al 18, seguimos leyendo. Porque no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Yeshua el Mesías, siguiendo fábulas artificiosas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Porque habiendo él recibido de parte de Dios Padre la honra y la gloria, tras la hermosa gloria en su magnificencia, fíjense qué palabras aventaba este hombre, vino a él una voz como esta que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Y nosotros escuchamos esa misma voz que le vino desde el cielo mientras estábamos con él en el monte santo. Entonces, ese cuenta aquí en esta parte, testimonio de los apóstoles, fueron testigos oculares, ellos lo vieron, ellos escucharon. Oye, qué bendición. O sea, yo comentaba con mi esposa, o sea, Pedro, dicen, era pescador, pero oye, este varón de lo que nos escribe, lo que nos alienta, pues estuvo a los pies del Mesías sentado, comiéndose todo lo que el Señor le estuvo enseñando. Un curso intensivo de 3 años, y luego que resucitó nuestro Señor, 40 días les estuvo enseñando acerca del reino, 40 días, un curso intensivo de 40 días. Dice que no usaron fábulas inventadas por el hombre, no usaron ondas así no, ellos usaron las escrituras. Algo que es remarcar, mis amados, siempre que Pablo iba y hablaba del Señor, iba a la sinagoga, y iba en Shabbat y hablaba de las escrituras. ¿Cuáles? Lo que se conoce como Antiguo Testamento o el Tanaj. De eso hablaba. ¿De qué hablaba Yeshua? Del Tanaj. No había Nuevo Testamento. No usaban fábulas. Hoy en día, mis queridos, yo a veces escucho y veo, digo, Dios santo, sacan fábulas, sacan cada onda de las escrituras. Que no es así, tengamos cuidado. Sigamos leyendo. 19 al 21. Dice aquí es donde la cochina torció el rabo. Dice, también tenemos la segura palabra profética, la cual hacen bien estar atentos como una lámpara que ilumina en lugar oscuro hasta que el día despunte, el sol resplandezca en sus corazones. Sabiendo esto antes que nada, que ninguna profecía tiene la interpretación en su propio texto, porque la profecía jamás fue traída por voluntad humana, sino que los santos varones de Dios hablaron impulsados por el Espíritu Santo o el Ruach HaKodesh. Bien, dice aquí que las profecías, está refiriéndose al Tanaj, al antiguo pacto, pues. Dice, las escrituras son seguras, es segura. Y dice, fue escrita por los santos varones de Yahweh. Hoy en día, y lo hemos dicho tantas veces, hoy en día se autonombran profetas. Se autonombran. ¿Quién dijo que era profeta? De repente ya el profeta fulano, ¿y quién dijo eso? No, pues Dios se lo reveló. Está bueno. Vamos a ver algunas cosas de las profetas, porque miren, dice el Señor, Mateo 24, que en los últimos tiempos los falsos profetas. Y también dijo en Mateo 7, el fruto de los falsos profetas. ¿Ok? Y yo quiero decirles algo. Observen. Los profetas que hay hoy en día, ¿hacen señales? Sí. ¿Los enfermos sanan? Sí. ¿Que el pie le creció? Sí. También el orgullo. Chequen. Vamos a ver. La que sigue.
¿Resucitaron muertos? Sí. ¿Sí? Entonces Dios está con él. Sí. Pero acuérdense, no todo el que me diga Señor, Señor, ya va a entrar. No confundas vida eterna. Pero vamos a ver qué dice Dios acerca de esto. Los profetas de Yahweh. Aquí hay versículos, vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Siempre tienen la palabra del Padre en su boca. Ojo, un profeta siempre va a tener la palabra del Padre en su boca. ¿Cuál es la palabra del Padre? La Torá. Así de sencillo. No lo digo yo. Fíjense cómo dijo David. ¿David era profeta? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? ¿No? Sí, así es. Vamos a ver 2 Samuel 23. David, muchos de sus salmos son proféticos, mis queridos. Dice aquí, versículo 2. El Espíritu de Yahweh ha hablado por medio de mí, y su palabra está en mi lengua. ¿Se dan cuenta? Su palabra está en mi lengua. Entonces estamos hablando aquí en 2 Samuel 23:2 de un siervo, de un rey del linaje de Judá. ¿Sí? De un rey donde él compuso tantos salmos proféticos que hablan del Mesías, que hablan de estos últimos tiempos. Y él dice, el Espíritu de Dios, cheque el dato, ha hablado por medio de mí, y su palabra está en mi lengua. Entonces ahí vemos una característica de un profeta. Si ustedes observan los profetas del Antiguo Pacto, o las Escrituras hebreas, o Antiguo Testamento, como quieran llamar, todos siempre estuvieron hablando a Israel de su pecado. Regresen, ¿a dónde? Hagan lo que se llama teshuvá, arrepentimiento. Regresen al Padre, regresen a su palabra, regresen y obedezcan, sométanse a Él. Fíjate, uno de los libros más antiguos, que es el libro de Job. Job era contemporáneo más o menos de Abraham. Y él escribió ahí una parte en el capítulo 22, versículo 21, dice, ponte en paz con Yahweh, sométete a Él y va a regresar la prosperidad. O sea, desde ese punto está hablando, ponte en paz, está hablando de regresa a Dios. Un profeta siempre te va a estar diciendo, regresa a Dios, arrepiéntete, obedece su palabra. Muestra el pecado para que regresen a Dios. Vamos a ver Jueces. Jueces, capítulo 6. Estamos hablando de los profetas, porque es algo interesante que debemos ver. Capítulo 6, versículo 34 dice, y el Espíritu de Yahweh invistió a Gedeón, y él tocó la trompeta. Luego Jezreel gritó que lo siguieran y envió a sus mensajeros por todo Manasés para que ellos también proclamaran que lo siguieran. O sea, el Espíritu de Yahweh invistió a Gedeón. Siempre va a estar lo que es, ¿cómo se dice? El Espíritu de Dios. Primera de Samuel 16, rápidamente. Estamos viendo lo que dice las Escrituras al respecto de los profetas. Y luego dice aquí, dice 10:6, dice, el Espíritu de Yahweh te impulsará y profetizarás junto con ellos y serás cambiado en otro hombre. ¿Ok? Ahora, aquí está hablando otra vez, el Espíritu de Yahweh, el Espíritu de Yahweh. Los profetas de Yahweh siempre tienen la palabra, siempre está el Espíritu sobre ellos. Esdras 7:28. Entonces, si alguien dice que es profeta, entonces tenemos que ver si realmente te está llevando a la palabra, a regresar a la Torá, a obedecer al Padre. 7:28 dice, pues me ha dado favor ante el rey, ante los excelentes príncipes del rey, y yo fui fortalecido así, porque vino sobre mí el Espíritu de Yahweh, Yahweh mi Dios. Entonces escogí de Israel a los principales hombres para que subieran conmigo. O sea, el Espíritu de Dios viene sobre tu vida. Yo estoy seguro que el Espíritu de Dios ha venido sobre ti, ni cuentas te das.
Y no es de que, ay, y ponen los ojos en blanco, y vino el Espíritu de Dios sobre mí. Oye, pues si no es espiritismo ni nada de, ahorita voy a dar una palabra. Pues oye, espérame tantito y ponen los ojos en blanco, espérame. Yo estoy seguro que el Espíritu de Dios ha venido sobre tu vida, ni cuenta te das, y estás ministrando, estás siendo de bendición para alguien. Los maestros cuando sirven a los niños, ministrando la palabra, el Espíritu de Dios viene sobre ellos, sobre los maestros. Y están ministrando, están sirviendo. ¿O qué? Los maestros también se ponen en trance. No, ¿sí me explico? Eso es importante. Pero ya para decir, yo soy profeta, y entra el ego y debemos tener cuidado y cuidar nuestra vida. ¿Ok? Uno más, Isaías 40. Por eso les digo, ¿van a haber señales? Sí. Dice acá, ¿quién formó el espíritu de Yahweh? ¿O quién le ha dado consejo? Ya estamos viendo que el espíritu de Yahweh es lo más importante. Entonces, ¿puede haber señales, puede haber maravillas? Sí. ¿Por qué? Porque esa persona ha creído en el Mesías, ha creído en Yeshua. ¿Sí? Aunque no obedezca la Torah. Tienen fe, le creen a Dios, va a haber señales, por supuesto. Pero tengan cuidado a quién están escuchando, porque hay falsos profetas, donde nada más te están lavando el ojo, ¿cómo es te están endulzando el oído, decirte cosas que tú quieres oír, y como lo hemos dicho, ¿qué es lo clásico de los últimos tiempos de los profetas? Que te va a ir bien y no sé qué, y bueno, ¿qué te puedo decir? Yo no he visto que digan de la palabra, regresa a la palabra. Los falsos profetas hacen señales, dice ahí, maravillas, dicen estar bajo la unción del Espíritu Santo. Ok, pero fíjense Mateo 24, 11 al 13, dice ahí el Señor Yeshua que en los últimos tiempos, que ya estamos, va a haber un alboroto de profetas. Yo no sé si se han dado cuenta, hay un montón de mujeres profetas, bien gritonas, pero bueno, son estilos. 24:11 dice, de Mateo, surgirán muchos falsos profetas y engañarán a muchos, y a causa del aumento de la maldad se enfriará el amor de muchos, pero el que persevera hasta el fin será salvo. Está hablando de una salvación de lo que va a estar por venir el día del Señor. Entonces, muchos falsos profetas, muchas señales, pero muchos serán engañados. Mateo 7, ya lo leímos la vez pasada rápidamente. Sé que usted, Yeshua siempre lo estuvo diciendo, tenga usted cuidado. A mí cuando me salen con sus credenciales, híjole, la verdad sí. Cheque usted lo que dice Yeshua. Tengan cuidado con los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de cordero, pero por dentro son lobos rapaces. Falsos profetas que escuchan a los billetes hablar. Yo escucho este billete, me está diciendo esto, dame el favor, ya se deschavetó el profeta. Entonces, aguas. Primera de Juan 2:18. No leí Marcos. A ver, ya me leí Mateo 7:15, ya lo leí. Marcos 13, fíjese usted, es la misma parte de los falsos profetas. Dice 21, si en ese entonces alguno me dice, miren, aquí está el Mesías, miren, allá está, no le crea. Porque surgirán falsos ungidos, dice aquí en la peshita, y falsos profetas. Falsos ungidos se refiere a falsos cristos. Falsos ungidos, falsos profetas, y realizarán señales y maravillas y engañarán, de ser posible, aún a los escogidos. Estén pues alertas, miren con anticipación, se los he dicho todo. Entonces, mis amados, ¿va a haber señales? Sí. ¿Va a haber milagros? Sí. Aguas, porque son lobos rapaces vestidos de corderos, que lo único que están sacando es dinero. Primera de Juan 2:18. Ya vamos terminando. Dice así, Primera de Juan
2:18. Hijos míos, en el tiempo final, y así como ustedes han escuchado que el falso ungido viene, está hablando del antimesías, y así ahora hay muchos falsos ungidos, y por esto conocemos que es el tiempo final. Salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, pero salieron de entre nosotros para que quedara de manifiesto que no eran de nosotros. Pero ustedes tienen la unción del Santo y pueden discernir a todo hombre. Entonces, mis amados, ustedes pueden discernir todo esto de los falsos ungidos. Y recuerde usted, ¿va a haber señales? Sí, sí va a haber, pero no te vayas con la finta. Si no, como dice la siguiente, el profeta siempre va a buscar, el verdadero profeta va a buscar traerte de regreso al Padre, amar su Torah, obedecerla, tener intimidad. Eso es lo que va a hacer el profeta. Yahweh le muestra en parte. Hay profetas que pueden ver cosas, pueden ver en parte lo que está por venir. ¿Sí? ¿Para qué? Para que haya arrepentimiento. La palabra teshuvah en el hebreo es arrepentimiento. Más que arrepentimiento, eso es dar un giro, regresar, cambiar, hacer cambios. Eso es lo que hace un profeta, el verdadero profeta. Pero si nada más te dice te va a ir bien y no te lleva un compromiso con el Padre, vive en santidad y cosas así. Y eso fue lo que el Mashiach Yeshua hizo en sus enseñanzas. Que se arrepintieran de sus pecados, que regresaran al Padre, que regresaran a la Torá. Yeshua también como profeta, porque dijo Moisés, vendrá uno como yo, más grande. Yeshua como profeta. ¿Y qué hizo Yeshua? Siempre estuvo hablando que regresaran al Padre, que se volvieran a conectar. ¿Por qué? Porque en el primer siglo veíamos que tantas denominaciones y tantas sectas se habían alejado de la Torá. Y estaban usando más las cuestiones rabínicas, las leyes humanas. Y Yeshua, regresen al Padre, regresen a Él. Yeshua hizo muchos milagros, muchos milagros. Dice Juan que si lo hubieran escrito no hubieran alcanzado los libros. Pero ese no era el objetivo, ¿o sí? No, no era el objetivo. El objetivo era que la gente regresara al Padre, que regresaran a la Torah. El objetivo era restaurar la intimidad. Recuerden que en el judaísmo de aquellos tiempos se conoce como el judaísmo del segundo templo, porque hay el judaísmo del primer templo, el judaísmo del segundo templo, y ese fue el que le tocó a Yeshua en esos tiempos. Tenían tantas tradiciones que se habían alejado de la Torah. No te digo que todo Israel, pero sí una parte. Entonces el objetivo de Yeshua no era hacer milagros, sino que regresaran al Padre, restaurar la intimidad. Entonces, si nosotros vemos esta parte de Pedro cuando nos escribió acerca de los profetas, es porque debemos poner mucho cuidado. Estamos en los últimos tiempos, esa era la última, y necesitamos estar pendientes. No te vayas con la finta. Si es un profeta, pues qué bueno, que Dios le bendiga, que siga predicando la Torah. ¿Ok? Y pues bueno, vamos a orar. Padre, gracias por la carta que inspiraste a Pedro. Nos está sirviendo a nosotros en estos tiempos. Señor, gracias por mostrarnos que estamos en los últimos tiempos, que hay falsos ungidos que quieren aprovecharse de la gente. Hay falsos ungidos que quieren aprovecharse del dinero de la gente. Hay falsos profetas. Y Señor, hemos visto que hay una fiebre de profetas, de ungidos. Señor, te rogamos que nos guardes, porque dicen que aún los escogidos serán engañados. Abba, que no caigamos en ese engaño, que permanezcamos en tu palabra, en tu Torah, porque nos estás advirtiendo con tiempo de lo que ya está sucediendo, pero esto va a ser más fuerte todavía. Los ungidos y los falsos profetas, los falsos ungidos y los falsos profetas, aún no ha llegado al nivel que la Escritura nos está mostrando de los últimos tiempos. Va a haber más todavía. Y por eso te ruego y por la congregación
Que no seamos, Señor, engañados, sino que nos mantengamos en Yeshua, en guardando ese testimonio, en obedeciendo tus mandamientos porque te amamos, obedeciendo tu Torah, caminando hasta el final, siendo fieles. Abba, gracias por hablarnos y enseñarnos en este primer capítulo. Y te rogamos, Abba, que nos des fortaleza para crecer, para madurar, para agregar a nuestra fe virtud, dominio propio, constancia, todo lo que Pedro nos recomienda. Que seamos diligentes. Perdónanos si no hemos sido diligentes. Perdónanos si no hemos crecido, si no hemos madurado. Pero hoy nos estás hablando a través de esta escritura, de esta carta que leímos, para que pongamos acción en nuestra vida. Para que seamos, Señor, los mejores adoradores de ti, mejores siervos, mejores hijos tuyos, mejores esposos, esposas, padres, hijos, simplemente para darte la gloria y que reflejemos la gloria en donde quiera que estemos, la gloria de nuestro Mesías, Yeshua. Abba, gracias por hablar a nuestro corazón. Gracias, Abba, por disciplinarnos. Gracias por corregirnos, por guiarnos con tu palabra. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Amén.